Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Entrecanos del martes 12 de septiembre de 2023, en que tenemos a dos amigos que nos acompañan aquí y amigos además que les tenemos un aprecio especial por el acompañamiento que nos hicieron en nuestra reunión de integración. Presento a ustedes a Tere Rendón. Tere, si me haces el favor de conectar tu cámara. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Todo bien, todo en orden. Ya se está retransmitiendo por ahí en redes sociales. Y también presento a Iván Santos. Es correcto, Luis. Muchas gracias. Señores todos, bienvenidos. Señoras, bienvenidas. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias. No, al contrario, el favor que nos hacen de acompañarnos en esta sesión y de platicarnos sobre un tema que son las presentaciones y uno a veces pierde de vista lo importante que es saber presentarse, ¿no? Presentarse, a ver, hablemos desde la presentación con alguien que sea de nuestro interés en lo personal o la presentación que podemos hacer para un empleo o la presentación para, ¿qué les gusta? Para buscar un socio, por ejemplo, un socio para un negocio. En fin, y de la manera en que, y así lo pusimos, ¿verdad? De la manera en que te ven, te tratan, ¿no? Entonces, por esa razón es que creímos importante abordar este tema y abordarlo en voz de quien le sabe, no de cualquier persona. Entonces, por eso están invitados Tere e Iván a acompañarnos en este día con este tema y que es sumamente importante. Y lo primero que voy a hacer es presentarlos. Nada más que hoy particularmente como que las cosas no me están resultando bien. La configuración para pasar el enlace a redes sociales la hice, pero luego la configuración para que se estuviera transmitiendo el video se me aturó y no encontré la manera y no lo pude hacer. Así que nada más puse la musiquita de fondo. Espero que sí se haya oído. ¿Se escuchó? No. No se escuchó. No escucho. No, bueno, ni hablar. Ni hablar. No te preocupes. Ellos son de la empresa MX Lighthouse. ¿Casa de luz? Sí, Faro. es un faro, en realidad. Faro de luz, ándale, faro de luz. Y ¿por qué nos platican de cómo nace la iniciativa y de dónde nace? Y Tere, ya sé que tienes la voz cantante, pero empezamos contigo, pero vamos a alternar las preguntas, ¿no? Si me hace. Por favor, Tere, adelante. Claro que sí. Mucho gusto a todos. Bienvenidos. Pues básicamente nuestra compañía nace con la intención de ayudar a la gente a seguir formándose en todo lo que son habilidades suaves. Para nosotros, el que las personas puedan mejorar sus temas de liderazgo, de trabajar en equipo para lograr mejores resultados. Esa es, digamos, cómo nace la compañía y sobre todo el generarles esa parte de curiosidad de que no nada más tengo que tener esas habilidades técnicas para poder crecer en alguna organización, sino también requiero de otras habilidades para poder generar otro tipo de resultados. Entonces, básicamente, para nosotros es nuestra pasión. Llevamos más de 15 años colaborando con diversas organizaciones para lograr estos objetivos, sobre todo con su gente, ¿no? Creemos que las personas son la columna vertebral en todos los ámbitos, tanto desde la organización como familiares. Las personas ahorita no van a ser reemplazadas por otros temas que ahorita ya vienen otros tipos de cuestiones como la parte de la tecnología, pero para nosotros es bien importante porque seguimos siendo la columna vertebral en muchos ámbitos. Claro, Iván, para aclararle a la gente, ¿podrías decirnos sea brevemente las diferencias entre habilidades blandas y habilidades duras? Sí, por supuesto. Las habilidades duras son las que tenemos que desarrollar para ejercer un oficio como tal. Es conocer cómo reparar esto, cómo desarrollar esto, cómo resolver tal o cual problema. Esas son las habilidades que se requieren en sí en el trabajo de forma dura. Son las que son técnicas, por así decirlos. Las suaves son todos esos tipos de habilidades de relación, de comunicación, de crear confianza, de poder presentar, de poder generar un equipo de trabajo. Son esas habilidades que no te las enseñan como tal en la escuela, pero son fundamentales para ser exitoso a lo largo de la vida.
Ya, muy bien. Y a ver, cuéntenos ahora, por favor, ya sobre su tema. Ya me callo, mejor les doy el micrófono. Perfecto. Ustedes son los especialistas. Perfecto. Ahora, nos gustaría presentarles un tema muy interesante sobre presentaciones efectivas. Aquí, ¿qué hablamos sobre las presentaciones efectivas? Es la habilidad de comunicar una idea, de poder convencer en sí a una persona, de presentar o de vender un producto o un servicio. Las presentaciones están en todos los lugares y es fundamental, sobre todo para toda la gente, todo el público de Entrecanos, el que sepan cómo presentar estas ideas, cómo conseguir esas buenas votos, convicciones, socios, ayudas, apoyos, emprendimientos de todo tipo. Entonces, esa es una de las razones principales y por eso quisimos traer este tema a la mesa el día de hoy, en darles ciertos elementos, ciertos consejos para que puedan realizar una presentación que realmente sea efectiva en su cometido. Ahora, ya entrando un poquito más en materia, ¿qué requerimos para que una presentación realmente sea efectiva? Dos cosas principales. La primera es que tiene que ser entendible. La persona tiene que tener la capacidad de comprender qué es en sí el mensaje que me están transmitiendo. Y la segunda, y es igual de importante, es que sea una presentación de un tipo memorable. Quiere decir que lo hagas con ciertos elementos que le ayuden a la persona a recordar realmente de qué fue de lo que se trató esta presentación. Ahora, una cuestión bien interesante aquí es platicar sobre la suma del contenido, que es lo que tú dices, el contenido de tu presentación, que es lo que seleccionas decir. Después el cómo lo dices o cómo realizas esa entrega, cómo utilizas tu lenguaje corporal, tu voz y finalmente la integración de estos dos es lo que nos da como resultado una presentación efectiva. Ahora, nos gustaría platicar sobre ciertos puntos que son bien importantes, básicos, para generar una presentación que sea adecuada, que sea de alto impacto. Y el primer elemento es el detenerte un poquito y conocer a tu audiencia. Antes de hacer cualquier cosa, necesitas saber quién es tu audiencia, cuáles son sus expectativas, qué tanto conocen o no conocen sobre el tema que tú vas a tratar. Y esto es bien importante porque tenemos que detenernos un segundo y tratar de determinar, preguntarnos o obtener información incluso sobre su experiencia o entendimiento del tema. Saber en sí un poco de sus antecedentes, dónde están, qué busca esta audiencia, qué busca este equipo. Y hablando en audiencia, me quiero referir ya sea en ventas, cuando nosotros vamos y presentamos a un cliente como tal, o cuando estamos vendiendo una idea, un proyecto, un emprendimiento, a la gente a la que hablamos, es todo ese tipo de grupo de gente, lo vamos a considerar como la audiencia. Otra cuestión que también es fundamental de determinar en tu audiencia es saber cuál es su posición u opinión sobre el tema que tú vas a tratar. Tienes que preguntarte esto porque te va a poner en un mejor lugar para hacerlo. Sobre todo pensar en qué es en sí lo que busca obtener. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el valor que tienen en sí las personas de escucharte en esta presentación? Otro consejo bien importante, hablando en términos de audiencia, es la capacidad de personalizar tu presentación conforme a lo que requiera tu audiencia. Aquí hablamos sobre utilizar ejemplos que sean adecuados, que sean relativos a esa audiencia, que sean aplicables, por supuesto, mantener siempre la relevancia y lo más importante aquí, Luis, es siempre que la gente que tengas muy claro cuál es el beneficio que ellos van a esperar. Aterrizando esto un poquito más. En esta presentación, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El que ustedes se lleven tips para, oye, ok, y ya, ¿y cómo le hago? ¿Cómo realmente esto lo bajo a la realidad? Primer punto, cerrando el tema de audiencia, es conocer con quién vas a hablar, qué posición tiene, cuál es su posición, su opinión y cuál es en sí el beneficio que él espera obtener de esto. Ese es un primer punto muy importante, la parte de conocer a tu audiencia. Ahora, avanzando un poquito, vamos a hablar sobre la capacidad de generar una estructura sólida en tu presentación.
¿Y aquí a qué nos vamos a referir? Aquí, sobre todo, tenemos muchas veces esta arranque de que vamos a hacer una presentación y rápidamente nos vamos a querer hacer un material de apoyo, ya sea un PowerPoint, ya sea ciertos elementos, y no. El segundo consejo importantísimo es detente un poquito a pensar qué es en sí lo que vas a presentar para que lo puedas estructurar de una forma que sea adecuada. Aquí, ¿qué les recomendamos en la planeación de la información? El que realices una lluvia de ideas, toma una libreta y apunta todas las ideas que tú tienes ahí, que sea un contenido que sea muy relacionado a las necesidades o a lo que le va a ayudar a solucionar en sí a tu audiencia. Prioriza cada sección, decir esto es más importante que esto y cómo los voy acomodando. Primero es obtén toda la información, ten claridad de todo lo que quieres hacer. Entonces me detengo, realizo este listado y después, ahora sí, ya puedo sentarme a integrar. Ya empiezo a integrar toda esta información. ¿Qué tengo que considerar aquí? Bueno, el tiempo que tienes disponible es bien importante. No es lo mismo crear una presentación de media hora que de 1 hora, que de 3 horas, que de 8 horas. Entonces, el tiempo sí es un factor muy importante. Después preguntarte si realmente tu contenido está siendo entendible. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros presentamos cosas y nos damos cuenta, ay, es que esto se los tenía que haber dicho acá, si no, no entendían lo de en medio. Entonces tenemos que prestar mucha atención al flujo que le estamos dando en sí a la presentación. Y sobre todo, y más importante, es que todo esté alineado hacia la audiencia. Un pilar central, una idea principal de todo este tema de las presentaciones efectivas es que todo debe estar orientado hacia quién es tu audiencia y qué es lo que tú buscas obtener. Entonces, estos son algunos elementos clave y aquí les vamos a dar algunos consejos, algunos tips de cómo integro esta información. Y un primer consejo, un primer elemento es utilizar una estructura de 3, que es una estructura muy simple, en la cual tú defines en sí el nombre, el título de tu presentación y generas 3 ideas claves. 3 ideas principales que dan apoyo a esta idea. Y dentro de cada de estas ideas puedes ir teniendo esos puntos que te generan apoyo a sus ideas que complementan cada uno de estos. Es una estructura de 3 muy simple, pero que nos ayuda a generar una estructura que sea muy lógica, muy entendible y sobre todo memorable, que ese es otro elemento que queremos de forma muy interesante. Ahora, cuando empezamos ya a integrar nuestra información y ya tenemos nuestra estructura, tenemos que hacernos ciertas preguntas, como ¿cuál es la forma más fácil de poder explicar esta idea o este concepto? ¿Qué necesita la audiencia conocer antes para que puedan comprender estos puntos? Y realmente preguntarme si mis puntos son lo suficientemente diferentes para que puedan entrar en diferentes categorías, si no lo puedo organizar de otra manera. Otro elemento súper importante aquí es que normalmente caemos en la tentación de querer llenar mucha información y querer dar mucho data, dar muchos detalles, dar muchos elementos. Y aquí un buen consejo es que se trata de enseñar menos y aprender más. ¿De qué va esto? Normalmente tú vas a ser siempre un experto en comparación con tu audiencia. Por eso es que tú estás realizando esta presentación. Por eso es bien importante siempre evitar un exceso de información, un exceso de detalles, seleccionar esos puntos que son los más importantes para ti y al final del día enfocar a tu audiencia a que aprendan 2 o 3 cuestiones. Más vale que sea algo muy concreto a que tengas muchos elementos y que la gente normalmente se pueda llegar a perder a lo largo de todo esto. No sé si hasta aquí vamos bien, Luis, o te gustaría que profundizáramos o platicáramos algo más. No, la verdad es que tienes aquí yo lo voy a definir como tienes un excelente hilo conductor. O sea, tu conversación está perfectamente alineada y nos estás llevando de la mano. Quizá yo lo único que podría hacer es resaltar y confirmar algunos aspectos de lo que has mencionado, conocer la audiencia. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Esto es real. Mañana voy a dar una charla
sobre emprendimiento a distancia, la charla sobre emprendimiento para la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Campeche. Entonces, ya tengo mi hilo, ya sé de qué, pues eso ya sé. Pero ¿qué creen? Que de este viernes de noche voy a dar la charla en una escuela primaria de niños de escasos recursos, cerca de Santa Úrsula, Cuapa, sí, del Estado Azteca, pero para niños de 6, ¿de qué son? De quinto y sexto, perdón, que son de como de 9, 10 años. ¿Cómo creen que lo que yo hable y les diga yo de habilidades blandas y habilidades duras mañana, por si fuera el caso, ¿no? Se lo voy a decir a un niño de quinto y sexto de primaria. O sea, no va a saber qué es. ¿Y cómo le voy a poder explicar al de mañana sobre emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo le voy a poder explicar a un niño sobre emprendimiento? O sea, es la primera vez que me sucede y estoy vuelto loco porque tengo que buscar esos ejemplos que el niño sí me entienda, que el niño sí le pueda transmitir lo que estoy diciendo. Entonces, definitivamente, hay que conocer a tu audiencia, sí o sí, punto. Hay otras ocasiones en que me ha tocado hablar, fíjense, para Argentina, me invita una persona y por azares de ella me mandó su conexión. Yo no pude ver a la gente que estaba allí. Y entonces yo di un ejemplo de un emprendimiento, y este es real, un emprendimiento de unos jóvenes que se dedicaron a hacer reseñas de hoteles. Y dice uno, qué padre, pues son reseñas de hoteles, o sea, cualquiera lo hace, ya está por el mundo. Y yo sé, no. Y tiene 175,000 seguidores en YouTube, pero hacen seguimiento de hoteles de paso. O sea, donde van a ver si las habitaciones están limpias, si las toallas están arrugadas o no, y si hay quemaduras de colillas de cigarro, las sábanas, ese tipo de cosas. Y la persona que estaba del otro lado decía, oye, nos van a cancelar aquí la sesión. Era una escuela. Dije, ¿de qué edad son las personas que están ahí? Porque así se me ocurrió preguntar. Si eran mayores, pero si eran muy mayores, o sea, de 60, 70, 80 años. Y yo dije, no, bueno, es una broma, pero la verdad es que esta iniciativa que se llama Recorriendo Habitaciones es real y se dedican a eso. Entonces, sí podemos hablar de emprendimiento, pero hay que saber a quién se le habla. Y fíjate que también creo que es importante, además de que lo que tú dijiste, de no poner contenido de más, creyendo que de esta manera vas a convencer más a la persona, también hay y sabiendo que uno es el especialista, también hay que darle lugar a tu contraparte, a quien te esté escuchando, porque nosotros somos especialistas en nuestro tema, pero ellos son especialistas en sus propios temas, en su propia empresa, en su propio negocio. No les vamos a enseñar hilo negro. Podemos enseñarle cómo optimizar, pero de ahí a que nosotros le vengamos a enseñar cómo hacer su negocio está muy lejos. Entonces, ni hay que interrumpirlos ni arrebatarles la palabra, porque no es correcto, ni hay que abundarlos con información así de yo lo puedo más, yo lo sé más y tú vas a aprender mucho de mí, sino hay que darle su lugar a cada quien. Me parece que eso es importante. Entonces, es lo que hasta ahora tengo por agregar, Iván. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Completamente. Tienes que saber quién es tu audiencia y como en el ejemplo que dabas, no es lo mismo este foro que este otro foro. Tienes que adecuar tus ideas, tienes que adecuar tus ejemplos, tienes que adecuar tus palabras para que puedan realmente contrastar, que puedan realmente transmitir tu mensaje en este foro o en este foro. Ese es un elemento principal. Segundo, detente, considera bien, haz una lluvia de ideas, trabaja un poquito tu presentación. Y trabaja no me refiero a me voy a hacer la presentación, me voy a hacer de ciertos elementos o ciertos materiales. No. Se trata de planear en base al tiempo que tienes, cómo van a ser o cuáles van a ser los temas de los cuales vas a hablar y cómo suman para al final del día transmitir ese mensaje o lograr esa convicción que buscamos. Muy bien. Tercer punto fundamental, habilidades de entrega. Aquí, ¿qué hablamos de las habilidades de entrega? Ya hablamos en concreto cuando estás dentro de una presentación, ¿qué elementos tenemos que hacer o cuidar muy bien? Primero, obviamente lo que hacemos al principio de cualquier presentación, saludar y dar la bienvenida, el presentarte, decir un poquito quién eres. Y aquí viene un tema fundamental. Aparte de ciertos objetivos, tienes que conectar
o tomarte el tiempo de generar esa conexión con la audiencia. Aquí, ¿qué hablamos de la conexión? Conectar es en sí romper el hielo. Conectar es lograr que las personas se sientan cómodas, se sientan en confianza contigo. Y para esto hay varios elementos, varias herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, una es sonreír sinceramente todo el tiempo. De hecho, este es un elemento clave. El sonreír transmite muchísimo, abre puertas, chicos. Toma el tiempo de hacer el contacto visual o de saludarlos. Si es posible, los saludas en personas, si no, saludarlos a todos. Pero eso es bien interesante. También, si puedes, si tienes una broma, si tienes un chiste, contar algo que te ha pasado, es algo interesante que te ayuda a generar esa conexión. Y, adicionalmente, este es el punto importante. ¿Cómo despierto el interés? ¿Cómo realmente le llamo la atención a la gente para que ponga atención en base a lo que tú vas a explicar, a lo que tú vas a compartir ese día con ellos? Y aquí me gustaría hablar de ciertos ejemplos, ciertas herramientas que tenemos para poder despertar el interés en sí de las audiencias, de las personas. Una puede ser plantear una pregunta retórica, que significa no necesito una respuesta, es simplemente una pregunta que genere una reflexión, que genera un tema. ¿Qué tanto apoyas tú en esto? ¿Qué tanto haces esto? ¿Qué tanto te preocupa esta cuestión? Es simplemente una pregunta que no quiere una respuesta en sí de la gente, es una pregunta que lo que hace es invitarlos a reflexionar. Esa es una forma de llamar la atención, de despertar su interés. Otra herramienta es utilizar una analogía. Es algo que es similar a otra cosa y lo puedes emplear muy bien de una forma muy adecuada. Como un emprendimiento es una situación análoga a cuando aprendes un deporte, que muchas veces es complicado, es difícil, tienes que hacer preguntas, tienes que ir con mucha gente, tienes que hacer varias cuestiones. Entonces, es muy similar esta situación a esto. Y tienes que tomarte un buen tiempo para definir una analogía que sobre todo que sea comprendible, que sea fácil, que sea realmente que la gente lo pueda relacionar con ellos. Otra herramienta, frases. Utilizar una cita, utilizar ciertas frases que estén muy ligadas con tu tema, también ayuda muchísimo a captar la atención. Otra herramienta, otro elemento, puede ser una estadística impactante. Por ejemplo, ¿sabías que en el 2027 uno de cada 2 personas o una de cada 3 personas va a ser un adulto mayor? Elementos así, que es una estadística real, pero que a la hora que tú lo presentas ahí, te llama completamente la atención. Ese tipo de herramientas, de estadísticas, nos ayudan muchísimo a que la gente voltee. ¿Qué? Entonces te ayuda a despertar ese interés. Otro elemento que pueden emplear es utilizar un visual, una imagen que sea muy llamativa, una imagen que realmente capture la mirada de la gente. Ese elemento también nos ayuda muchísimo porque te llama la atención. Ahora, debe de tener una buena idea, debe de tener una buena conexión con el tema que estamos hablando. Y otro elemento fundamental es contar una historia. Créanme que el tema de las historias es bien importante, es bien interesante. Sobre todo es un elemento que utilizamos mucho en las presentaciones porque nos ayudan a generar esa conexión un poco más a fondo con la gente. Por ejemplo, caso práctico. Cuando la gente normalmente va a una presentación de ventas, dicen, bueno, que nuestra empresa tiene tantos años en el mercado, nuestra empresa ha hecho esto, nuestra empresa ha logrado esto. Y esa es una forma de hacerlo. Otra forma es contar una historia. Eso me recuerda, alguna vez tuvimos un cliente con esta necesidad y lo que hicimos ahí fue hacer esto y creamos esto y tuvo este resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que de este lado, tú simplemente das las características de tu empresa. La gente se queda. Cuando tú empiezas a contar una historia y que está relacionada a lo que necesita tu cliente o necesita la audiencia en ese momento, prestan más atención y te ayuda a mostrarlo. Realmente lo que estoy haciendo con ese tipo de historias es mostrar la capacidad que tienes tú y la empresa
o tu emprendimiento que tú estás queriendo hacer. Entonces, es otro elemento bien interesante. Ahora, cualquier presentación tiene 3 partes fundamentales: la introducción, el cuerpo y el cierre. Ahora, curiosamente, la que lleva más contenido es justo la del medio, que es el contenido. Pero los más importantes son el inicio y el cierre. Ya hablamos un poquito del inicio, acerca de conectar, de saludar, de llamar la atención, todo esto. Ahora vamos a hablar sobre ciertas herramientas que tú necesitas para crear un cierre de una presentación que sea efectivo y sobre todo que sea memorable. ¿Qué elementos tengo que tener aquí para poderlo hacer muy claramente? Primero, reiterar nuevamente tu idea central. El mensaje central que tú quieres que la gente se lleve, volverlo a mencionar. Mencionarlo y mencionarlo a lo largo de tu presentación y en el cierre, volverlo a hacer. Hacer un pequeño resumen de los puntos clave que has hablado, que has tocado a lo largo de la presentación y sobre todo, y el más importante, en esta sección si hay algo que me interesa que se lleven, es esto. Incluir un llamado a la acción. ¿Qué es esto? Ya sea que tu presentación sea informativa, sea para educar, sea para vender, sea para convencer, siempre debes de terminar con un llamado a la acción. Y yo los invito a que busquen más información de esto, yo los invito a que realmente vean esta página, lean esta cuestión, que se den la oportunidad de probar este producto, este servicio. Entonces, siempre tener un llamado a la acción es básico para cualquier cierre de una presentación que es efectivo. Adicionalmente, vaya, es bien importante el ser positivo, el hacerlo de una forma que sea animado, que sea entusiasta y utilizar todo tu voz y lenguaje corporal. Que de hecho, ese es el siguiente punto que nos gustaría abordar con ustedes el día de hoy. Uso de la voz. Primer elemento, garantiza que todos te pueden escuchar de buena forma. Eso es bien importante. Si es una presentación chiquita, no tienes problema, es solamente tú y 2 o 3 personas. Si estás hablando de un foro más grande, sí tienes que garantizar que todos te escuchan bien. Otro elemento clave bien importante del uso de la voz es que utilizas un buen ritmo. ¿Qué es esto? Es que sea tan rápido y tan lento, usar vaivenes. No nada más porque si tú hablas todo el tiempo así, la gente se calma. Si tú eres demasiado lento en lo que estás hablando, la gente se tiende a aburrir. Entonces, aquí la mejor recomendación es que puedas ir arriba y abajo. Algunas partes rápidas, algunas partes más lentas. Y sobre todo, utilizar tu entonación para enfatizar ciertos puntos. Y enfatizar es justo cuando le pones esos ciertos altos a las palabras porque quieres que una idea o que una palabra se transmita de una buena forma a la gente. Ese es otro uso importante de la voz. Hablar con pasión y convicción. No hay nada que transmita más el hablar con pasión y convicción que el que tú estés convencido de lo que estés diciendo y que conozcas bien tu tema. Si tú lo conoces bien y estás convencido, vas a hablar, va a salir esa pasión, esa convicción de forma natural, de forma, clara, muy claramente hacia la audiencia. Otro elemento que muchas veces nos ocurre, que son las muletillas. Y esto es algo que normalmente pasa cuando la gente utiliza ese tipo de cuestiones. Y estas muletillas es súper interesante, porque normalmente, o antiguamente, mejor dicho, tenemos la idea que se tenían que completamente eliminar. Y eso cuando tú presentas, normalmente se traduce y entonces guarda silencios en vez de seguir la conversación. ¿Cuál es la mejor estrategia para poder manejar estas muletillas? No es guardar silencios y tratar de que se vayan. Ese es un tiempo que tu cerebro necesita para conectar 2 ideas. Entonces, aquí el mejor consejo es que tengas claridad, tengas frases que te ayuden a rellenar esos espacios. Por ejemplo,
¿Todos bien hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Todos vamos bien? Esos son elementos, frases que dices y que te ayudan a que tú, ya en tu interior, piensas y conectas las siguientes ideas. Pero por fuera no se ve como ¿dónde iba? No. Entonces, es simplemente irlas cambiando, irlas adecuando para que tu plática se vea más fluida. Entonces, son algunos consejos que les podemos compartir en el uso de la voz. Otras cuestiones también fundamentales es, como les había mencionado, la variedad, fuerte y suave, y sobre todo las pausas. Las pausas tienen un papel fundamental. ¿Por qué son? Son los momentos que tú te detienes un segundo para garantizar que la audiencia dice, ajá, le entendí. Pero no puedes ir tú a tu ritmo, tienes que ir haciendo esas pausas para que la gente interiorice, entienda de lo que tú estás hablando, que es ya entendí. Entonces son algunas herramientas que tenemos aquí en el uso de la voz. Y hablando del lenguaje corporal, que va junto con pegado siempre el uso de la voz y tu lenguaje corporal. Aquí que tenemos que prestar atención, expresiones faciales, chicos. No hay nada peor que alguien que presenta ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván. El día de hoy estoy muy feliz con ustedes de estar aquí porque les voy a hablar de... No hay nada peor que eso, chicos. Un presentador que parece robot no convence, no transmite, no ayuda. El tema de la sonrisa es fundamental. Cuando ustedes presenten una idea, un proyecto, un emprendimiento, cuando salgan de la reunión y digan, ay, me dolió aquí, quiere decir que hicieron un buen trabajo, que se esforzaron por sonreír todo el tiempo, chicos. Entonces eso es bien importante. Uso de las manos y del cuerpo. Ahora, aquí es interesante porque tenemos dos puntos. Primer punto es cuando estamos de forma presencial. De forma presencial, tus manos, tu cuerpo, es una extensión de lo que tú tienes para comunicar. Entonces es bien importante ser consciente de qué gestos, cómo usas las manos. Y el segundo es cuando estamos en formatos virtuales como este. Cuando es una presentación en Zoom, cuando es una transmisión en Facebook, cuando son este tipo de herramientas que son virtuales. Ahí el consejo que les doy, muy importante, cuiden su encuadre. Esta parte de aquí, la cámara, se le llama el encuadre. Y tú tienes que verte de aquí, de esta parte, para arriba. Tus manos se tienen que ver. Te ayudan a transmitir. Y eso es una cuestión súper importante. Cuando tú lo tienes nada más como la cabecita, prácticamente te ves así. Y te ves todo el tiempo como pececito atrapado. Entonces, es importante el que tengas este espacio porque tus manos te ayudan a transmitir. Mucho también cuidar el movimiento. Porque hay veces que nos ponemos nerviosos y estamos jugando con la tapa de la pluma y estamos así, o estamos aquí, o estamos acá, y ese tipo de elementos distraen en sí a la audiencia de lo que estamos platicando. Ahora, ¿qué pasa o qué hago? Oye, yo quisiera, pero me ganan los nervios. Está bien, no hay problema. Ahí la solución que puedes hacer es simplemente cambiarlo. Y en vez de que estés aquí o haciéndolo así, que es muy evidente para la gente, mueve tu pie. Dentro del zapato lo mueves, lo tienes tu piececito moviendo los dedos, haciéndolo aquí. Simplemente estás cambiando los nervios de una parte de tu cuerpo hacia otra. La idea es que la audiencia no lo perciba de tal forma. Entonces, es otro elemento importante que cuidar dentro de nuestro lenguaje corporal. Luis, no sé si hasta aquí vamos bien. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario más? Vamos muy bien. A mí me gusta eso de contar una historia y también destaco mucho lo que hablaste del lenguaje. Fíjense que los mayores tenemos un lenguaje ya distante de lo que son los jóvenes. Hoy hablamos o hablan de hacer un pitch y en mis tiempos, cuando yo era empleado, en fin, se hablaba de hacer una presentación, pero es lo mismo. Nada más que a lo mejor el formato es diferente. Ahora el pitch es un video de 3 minutos, el pitch del elevador, lo que sea. Pero estamos hablando de una presentación. Y estamos hablando también, por ejemplo, de que lo que yo conocí como estaciones de trabajo, estos escritorios que eran como modulares uno tras otro en las empresas, hoy le llaman coworking, ¿no? Y dices, ajá, Claro. bueno, está bien. Entonces tenemos que no solamente
saber a quién se le habla, sino en qué lenguaje se le habla. Y tenemos, si nos vamos a dirigir a jóvenes, tenemos que hablar el lenguaje de los jóvenes, porque hoy les tenemos que hablar de coworking, de pitch y de este tipo de cosas para que nos entiendan, para hacerlo, que nuestro mensaje sí sea bien recibido, bien captado, porque si seguimos hablando como antes, nos van a ver ya como obsoletos, aunque no queramos, aunque no lo estemos. Lo importante es hacerlo así. Tú hablabas de las 3 partes de una presentación, la introducción, el cuerpo y el cierre, y aquí también retomo lo que ahora dicen los jóvenes. Hay que hablar del dolor de las cosas para saber en dónde quepo yo, y el dolor de las cosas, a ver, no es que me duele la rodilla porque fui a jugar squash y me lastimé, no, estamos hablando del dolor de una empresa, del dolor de un empresario, del dolor de un negocio, del dolor de alguien en que uno puede ser favorecedor y puede resolverle ese tema. Entonces, me parece que eso también es importante, el que sepamos cómo transmitir desde la necesidad, porque si transmitimos, y a propósito de las analogías, puede uno usar un ejemplo y hablando de una necesidad, no teniendo que referirse al dolor de esa persona a la que le estás hablando, pero oigan, en mi camino yo me he encontrado que hay personas que les falta saber hacer una presentación o que no tienen el dato de dónde conseguir un registro de dominio a buen precio, y ¿qué creen? Yo sí se los tengo y les puedo facilitar, porque además ese es un beneficio para todos ustedes. Entonces, está uno resolviendo una necesidad de alguien a través de un ejemplo, pero no le estás diciendo, oye, estás fallando, mano, no has hecho esto, ¿cómo que no lo sabes? Entonces, hay que saber empatar y enfatizar lo que te interesa a favor de quien estás, de tu interlocutor, de quien te estás dirigiendo. Perfecto, perfecto, Luis. Y ya, me gustaría abordar este último tema que es súper interesante y que muchas veces les va a ayudar en 1000 herramientas. El famoso storytelling o el contar las historias. Y aquí me gustaría simplemente que lo piensen un segundo. Porque este tema de las historias, en todas las culturas del mundo, en todos los tiempos, siempre ha habido. La familia reunida alrededor de la fogata para contar una historia, que el abuelo transmitía una historia, contaba una historia. Y lo hemos visto en América, en África, en Asia, todos los lugares. ¿Por qué es tan importante esto? Y otro punto importante que me gustaría dejarlos como reflexión. ¿Por qué te deberían de dar tiempo para realizar una presentación? ¿Por qué te darían el tiempo, el foro, la gente, para que tú puedas ir y estar con ellos en vez de mandar simplemente un documento o un PowerPoint o alguna herramienta visual? ¿Por qué sería? Y aquí quiero decirles que el punto principal o la labor principal cuando tú presentas es tener la capacidad de transformar la información en inspiración. Eso es justo la razón por la cual nos paramos enfrente de una audiencia y platicamos y hablamos y compartimos nuestras experiencias. Transformar la información en inspiración, inspiración para hacer diferentes cuestiones, chicos. Y aquí voy a abordar muy rápidamente el tema del storytelling. ¿Por qué es tan importante esto de contar las historias? Bueno, hablando un poquito de la ciencia detrás de esto, voy a darles datos muy interesantes. Primero es que provoca emociones en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Tú oyes una historia y en automático es diferente. De hecho, genera la producción de oxitocina. Nos hace sentir una conexión con la persona con la cual está contando la historia. Nos ayuda a crear confianza y credibilidad y enfoca mejor a la gente a escuchar y a comprender y quedarse esos mensajes clave. Nos ayuda a recordar mejor todos estos detalles. Y estas cuestiones que les estoy diciendo, son de estudios del Harvard Business Review, del New York Times, son elementos interesantes. Ahora, puntos clave. Chicos, les voy a dar 4 puntos fundamentales para generar una buena historia. Porque historias, todos tenemos historias, pero no es tanto de la historia como tal, es el cómo cuentas la historia. De eso se trata. 4 elementos principales. Primero, tu personaje tiene que ser una persona con la cual la audiencia pueda empatizar, pueda sentir una conexión con él.
ya sea que seas tú o que sea alguien más, tienes que describir un poco los elementos que lo hacen ser similar o que le pueden generar esa empatía con la audiencia. Segundo punto, construir tensión al inicio. Si ustedes recuerdan películas, series de televisión, novelas, las mejores, las más aclamadas, siempre son aquellas novelas, películas o cuestiones que pasa algo al principio y que te llaman la atención. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Está contado de esta forma para crear tensión al principio a través de la curiosidad, de la intriga, el desconcierto e incluso el peligro. Esas son algunas herramientas que te ayudan a llamar la atención automáticamente cuando empiezas a contar una historia. Otro elemento fundamental es el uso de los detalles. ¿Qué tanto platicas? ¿Qué tanto das esos detalles de cómo se ve la escena, de cómo se sentía la persona, de cómo lo está? Muchos detalles hacen que la historia se ahogue y muy pocos detalles hacen que la historia no luzca, no sea tan vibrante. Entonces tenemos que cuidar muy bien los detalles que estamos empleando. Y finalmente, en una presentación de este tipo, vaya, hablando del storytelling en un contexto de una presentación efectiva, tienes que cerrar en algo. Tiene que tener una resolución que sea satisfactoria, que sea divertida, conmovedora o que sea reveladora. Es un elemento bien importante dentro del storytelling. Y ya, por último en esta parte, solamente aquí. ¿Cómo construyo entonces una historia? Muy bien. 3 puntos básicos. Primero, obviamente tu inicio. ¿Cómo comienza cualquier historia? Cualquier historia, Luis. Acuérdate de una historia de... Oye, es que me hiciste que me acordara de había una vez. Exactamente. A eso voy. Tiempo y lugar. Cualquier historia empieza con había una vez, tiempo y lugar. Después, en el medio, debes de cuidar muy bien tus detalles, nombrar a tus personajes y sobre todo aquí, tienes que tener un lenguaje que sea real. Aquí, cuando cuenten historias, yo los invito a que se olviden del lenguaje corporativo, de negocios y, mire, licenciado, yo alguna vez... No. En las historias es más la conexión humana, la conexión personal. Entonces, utilizar un lenguaje real, como tú eres normalmente, como si se lo estuvieras contando a un familiar o a un amigo. Mantener ese tipo de lenguaje es bien importante. Y en el final, lo más importante, lo que más me interesa que se lleven en esta parte del storytelling, cómo lo aplico, es hacer un puente. ¿Qué es esto de hacer un puente? Es traer la atención de la historia al momento presente. Ya aquí termina la historia, vamos a hacerlo ya en el momento presente. Vincularlo. Quiere decir transferir tu mensaje. Es, bueno, viendo esta historia, imagínense lo que pudiéramos hacer si logramos esta cuestión, si nos enfocamos en esto. Es ayudarlo a la gente, a la audiencia, de esta historia, cómo se relaciona con nosotros en el aquí y en el ahora. Es como bajo ese mensaje. Y sobre todo al final, realizar una pausa para que permita que ese mensaje sea interiorizado por la gente. No puedes decir una historia atropelladamente. Tienes que irle dando su tiempo, sus fases, y al final darle ese pequeño momento para que la gente diga, ok, entonces va por acá. Entonces son ciertos elementos, ciertas herramientas que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Ahora sí, Luis, no sé si tengas alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. A mí me gustaría agregar que además del storytelling, ahora, como siempre evolucionan las ideas, está también lo que le llaman el story doing. Y encontré una definición, algo que nos aclara con esto del storytelling: se busca conectar con el público de una manera inmediata gracias a una historia, lo que acabas tú de decir, ¿no? Y con el caso del story doing, se trata de ejecutar una acción que tenga como protagonista a las personas dentro de una historia de la marca. La creación de acciones para crear experiencias es el punto clave del story doing.
Son Claro. elementos que nos ayudan y que nos hacen pues salir adelante. Y me gustaría leerles algunos comentarios que están en redes, porque aquí Por favor, está claro. María Eugenia Lariz Morales desde Monterrey saludando y dice, me encanta contar historias. Ah, pero antes me faltó. María Eugenia saludó, dijo buenos días, escribió buenos días. Graciela Méndez de Ciudad de México, buenos días a todos. Agustín Guerrero, que está en Chicago, él escribe y dice, buenos días, saludos. María Eugenia escribe, María Eugenia Lariz Morales escribe, excelentes tips para una presentación efectiva. Y luego agrega, me encanta contar historias. Mirza Sánchez, saludos entrecanos. Y Agustín Guerrero escribe, excelente, siempre aprendiendo algo nuevo y mucho por aplicar. Fíjate que eso también es importante. El contar las historias, el contar una presentación, a través de una presentación, también tiene que cambiar. Cuando yo me empezaba a emplear, yo me tuve que emplear en el 68 por la huelga del 68 de las universidades. No había qué hacer, pues entonces decía uno, ¿qué hago? Pues me pongo a chambear o algo, ¿no? Bueno, mi currículum incluía desde casi que el nombre de mi maestra de kinder, primaria, secundaria. O sea, era un panfleto enorme, ¿no? Pero así se acostumbraba. O ya no, o ya te dicen, no pongas edad, no pongas foto. Entonces, por eso hay que estar actualizados, por eso hay que aprender y por eso hay que hacer una presentación, como lo marcan las etiquetas, dijéramos, las reglas de etiqueta de esta época, porque no estamos hablando de hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? En fin, y Agustín es un emprendedor ahí en Chicago, él da charlas y eso sobre muchos temas, hablando sobre liderazgo y eso, y yo creo que todos tenemos que actualizarnos y todos tenemos que aprender, y eso me parece muy valioso. Marieli Trejo escribe, mil disculpas, llegué tarde, pero veré después el video, gracias, mil. Gracias, Marieli. Y yo creo que esto es fundamental, el saber el qué, el cómo, el cuándo, a quién, que son como elementos que tú acabas de describir con otras palabras, pero para saber, para buscar que nuestro mensaje sea muy bien recibido. Sí, es correcto. Y sobre todo aquí, el tema o el fondo que queremos compartir con ustedes es prestarle atención al cómo lo estás haciendo, porque eso es algo que normalmente pensamos, oye, si yo he presentado toda mi vida, y me acuerdo, desde mis primeros trabajos he presentado, he platicado, he vendido, he estado en equipos, he estado en reuniones, he estado en cuestiones. Y aquí la idea es invitarlos a que realmente busquen estas buenas alternativas, buenas prácticas, buenos consejos y sobre todo que los vayan aplicando. Que vayan llamando la atención, que vayan haciendo realmente sus cierres, creando este llamado a la acción, que utilicen bien su lenguaje corporal. Un consejo también es, si tienen la posibilidad de grabarse, inclusive con un celular, es importante. Te grabas tú presentando y después ves, oye, esto se ve bien, esto no se ve tan bien. A mí no sabía que hacía eso. Y entonces les puede ayudar muchísimo a tener una mejor retroalimentación de cómo lo estás haciendo y que puedas encontrar esas cosas que puedas mejorar. Sí, pero pues eso de grabarse, sí, por supuesto, cuando uno se ve diciendo, no, hombre, ¿cómo dije tal cosa? ¿Cómo me equivoqué y dije que era jueves? Que no sé qué, a ver, pero los nervios se valen y está permitido, o sea, nada es perfecto. Fíjate que a propósito de estar con las manos así todo nervioso y todo arrancándose los pellejitos, lo que sea, yo soy muy nervioso con las manos, no se me da con los pies. ¿Pero qué hago? Las pongo sobre el escritorio y me pongo a teclear sobre el escritorio. Entonces nadie me ve y nadie me escucha. Con las yemas de los dedos, ahí estoy, mueve y mueve y mueve. Esa es una práctica que tengo hace siglos, ¿no? Pero lo oculto para no parecer así nervioso, que sí lo soy. Graciela Méndez escribe, hola, mi negocio es el arrendamiento y este tema me ayudará a hacer más conexión con la gente. Por otro lado, doy clases y me ayudará a darlas con más eficiencia. Gracias, Mil. ¿Hasta dónde podemos impactar en la gente de inspirarlos a hacer las cosas de manera diferente? ¿No es cierto? Le voy a dar el micrófono a Tere. Vas a disculpar, Iván, pero Por vamos a favor. hacerla que participe. ¿Hasta dónde podemos impactar con un comentario, Tere, con un convidar de algo que sabemos?
Yo creo que impacta muchísimo, Luis. Creo lo más importante aquí es crear estas comunidades después de esta pandemia que vivimos. Bueno, en mi caso particular, el tratar de generar comunidad, coworking con otras comunidades, organizaciones. Eso es importante, de inspirar a la gente de que sí podemos salir adelante, que sí se puede. Como humanidad hemos pasado muchísimas cosas. Yo hablo en lo particular que para mí esta pandemia fue un parteaguas que nunca habíamos pensado que la anterior, ¿cómo era? A1H1, esa, que duró 15 días, que iba a pasar igual, y no, fueron 2 años complicados. El tratar de poner nuestro granito de arena para poder inspirar a otra gente y no nada más ver por uno mismo de qué beneficio voy a tener yo si hago esto, ¿no? No, el chiste es generar este tipo de comunidades, de inspirarnos entre todos. Tarde o temprano va a llegar. Ahora sí que repartir la pechuga y para todos, pero esa parte es importante, el poder transmitir, de transmitir lo que nosotros sabemos, nuestras experiencias, sobre todo las experiencias de todos nosotros, y creo que entregarnos a nosotros también, créeme que nos ha transmitido muchas cuestiones de seguir adelante, ¿no? A lo mejor ahorita somos un poco más jóvenes, pero esa parte de decir, se puede, ¿no? Tenemos papás que los vemos hoy en día, de decir, todavía puedo, me gusta seguir trabajando, y eso para nosotros también es una inspiración. Entonces ustedes también nos inspiran, como nosotros lograr esa inspiración de transmitir estos conocimientos y estas experiencias. ¿Qué te puedo decir? Genera ese gran impacto. La alianza más virtuosa que puede haber es entre personas de distintas generaciones. Totalmente. Creo que todas las generaciones, hoy en día ya hablamos de muchas generaciones, pero creo que todos tenemos una cualidad que podemos aportar algo y no nada más ver lo negativo, ¿no? Todos tenemos cosas negativas, pero siempre resaltar más lo positivo. Y piensen que, y lo digo para todos, no ustedes en lo particular, sino pensemos que vamos a vivir más años que los que vivían nuestros padres. Mi papá se fue a los 69 y yo tengo 70. Y yo me siento que a lo mejor tengo cuerda para un buen rato. Entonces, Totalmente. ¿qué vamos a hacer con ese tiempo extra que tenemos, con esa experiencia que tenemos? ¿Nos la vamos a quedar o podemos convidarle a la gente de lo que sabemos, incluso de lo que sabemos que no se debe hacer porque ya nos raspamos las rodillas en algún momento? Claro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Convidar a todas luces y entonces seguiremos activos, seguiremos pensando que tenemos un lugar en el mundo y que hacemos cosas positivas. Claro, compartir. Para mí eso es importante, seguir compartiendo. Yo ya no uso compartir, Tere. ¿No? No, porque yo digo que compartir es dar una parte. Ah, me sobra este pedazo de bolillo, ahí te va, te lo doy. Y no, yo ya he usado, y lo digo así como una manera también de impactar y de crear un mensaje que sí impacte, es el de convidar. Porque tú estás dando una parte de tu vida. No estás dando lo que te sobra, sino estás dando una parte de tu vida que la vida no sobra. Y por eso es que yo uso ya el término de convidar. Convidar. Claro. ¿Ves? Lo tengo anotado, creo que tienes mucha razón en esa parte. ¿Ves? Genera un impacto. Pues genera un impacto para todos. Y yo les pido, fíjense, ya estamos a 10:58, o sea, la hora completita en una charla muy cómoda. Les leo que Graciela Méndez, bueno, ya dijo, ya, gracias, miren, ya lo leí. Hablaba de su negocio y de las clases que daba. Yo les pediría, por favor, a los dos, cada uno por su lado, un mensaje de cierre, por favor, para la comunidad que nos esté escuchando y quien nos va a escuchar en redes sociales, en YouTube, que es donde vamos a subir el video. Claro. ¿Tere, quieres ir primero? Adelante, Iván. Perfecto. Pues para todo el público de Entrecanos, yo creo que el mensaje central aquí es, señores, atrévanse a hacer cosas, atrévanse a salir, a convidar, a hacer más con sus conocimientos, con lo que ustedes ya han hecho. Son cosas muy valiosas que realmente pueden todavía sumar valor en muchos sectores. Entonces, creo que es bien importante que tomemos el riesgo, que nos aventemos, que realmente busquemos hacer algo diferente. Yo creo que el mensaje central aquí
sería, esta es una herramienta más, consejos más, pero al final del día, la finalidad o el mensaje central o clave es, atrévanse a emprender, a buscar, a rascar, vaya. Sabemos que muchas veces el viaje, el camino no es tan fácil, pero al final del día hay muchas cosas por las cuales seguir trabajando, seguir luchando, seguir convidando con todos. Adelante, Tere, por favor. Yo agregaría un poco, seguir inspirándonos. A veces el adulto mayor piensa que ya no les hacemos caso o que quedaron en otras ideas que ya están en el pasado, pero creo yo que ustedes pueden seguir inspirando a mucha gente, sobre todo con mucho conocimiento, porque ya pasaron por ello. Con esa inspiración, ahora con la tecnología que tenemos hoy en día, se nos puede facilitar, pero podemos tener la tecnología, pero si no tenemos un guía, no hay esa parte que podemos lograr. La guía para nosotros creo que es muy importante. Entonces, para mí es, síganos inspirando. Gracias, Tere, gracias, Iván. Fíjense a las personas que nos están escuchando que lo que acaban de hacer los dos es lo que dijo Iván, que había que hacer al cierre de una presentación, y son llamados a la acción. Y los dos nos han invitado a que demos el paso, a que nos la creamos, a que convidemos, a que iniciemos algo, a que nos creamos capaces y con voluntad y experiencia y conocimiento, ganas, interés, recursos y necesidad, que demos el paso en la dirección que cada uno quiera, pero hay que darlo. No cabe duda que estar en la mecedora simplemente haciéndole así es moverse, pero no es avanzar. Y mi llamado a la acción es para que avancemos en todo lo que podamos, en toda nuestra vida, con familia, con amigos, con ambiente laboral o no, en el entorno que estemos, pero que avancemos, porque estáticos no nos debemos quedar. Gracias, Tere. María Eugenia Liz Morales ya agregó gracias en el Facebook. Gracias, Tere. Muchas gracias. Iván, muchas gracias. Gracias muy a ustedes. buena la Un presentación. placer. Y esto va a estar en nuestro canal de YouTube en breve. Nada más lo editamos ahí con, ya saben, cintillos y logotipos y ese tipo de cosas. Pero por ahí lo vamos a subir para que todos disfrutemos de esta charla otras veces. Fíjense, dice Marieli, escribe Marieli, convidemos y avancemos. ¿Sí? Claro, convidemos. Claro, buen resumen, claro. Sí, muy bueno. Pues muchas gracias. Yo les deseo a todos que tengan muy buen día. Gracias, Tere. Gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes. Muy instructivo, un gran aprendizaje. También nosotros nos llevamos un aprendizaje de todo esto. Les agradezco y estamos en comunicación. Gracias a las personas que nos escribieron. María Eugenia todavía escribe, convidar lo bueno que tengamos, pero por supuesto, y hay mucho, mucho bueno que podemos convidar. En fin, gracias a todos. Que tengan muy buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Que excelente día, muchísimas gracias. Gracias. Abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.